¿Qué hace, por ejemplo, el caso de Alejandra, una de las protagonistas de mi libro, que una mujer tan jovencita, tan bella, porque es bella, se vuelva una explosivista, una mujer experta en hacer bombas? La historia reciente de Colombia está marcada por las bombas, la bomba del Nogal, la bomba de la escuela de cadetes, etcétera. Cómo una mujer usa su cabeza, sus manos, su inteligencia para hacer bombas. Y cómo un día decide que lo que quiere hacer es amar a otro tipo y lo convence de que no, mi amor, vámonos de esta vaina, que aquí todo el mundo va a salir muerto, yo lo que quiero es vivir contigo. Todo eso pasa por la condición humana. ¿Por qué una persona puede volverse una asesina de esas dimensiones? ¿Por qué una persona puede creer y sembrar amor y esperanza y reinventarse su vida? Y son, se pueden regenerar o no se pueden regenerar. Digamos, mi gran inquietud en la vida es el ser humano, es la condición humana. ¿Qué define la condición humana? Y cómo la condición humana te puede llevar a lo peor, pero también te puede llevar a lo mejor. Y en esa me la ha pasado toda la vida y creo que eso ha sido lo que me ha llevado a escribir lo que escribo, a tratar de entender por qué pasa esto, por qué hacen esto. Los niños guerrilleros no entran a la guerrilla porque qué delicia, vengamos a jugar con un fusil. Los niños entran, y los soldados entran porque les dieron un fusil a los 8 años en vez de darle un balón, y porque es un país donde escasean las oportunidades, y donde el límite entre ser víctima y victimario es un límite muy poroso. La gente pasa de ser víctima a ser victimario según las condiciones, según la autoridad que tengan en las zonas. En Colombia hay lugares donde la autoridad es macabra, en Arauca, sin ir más lejos. Entonces todo eso es la condición humana, lo que tienes alrededor, lo que genéticamente cargas, lo que tu país te ha dado, la alimentación. Yo siempre pongo el tema del PAE. El problema del PAE no es que estos corruptos inmundos se estén robando millones de pesos en comida, no es que se están robando una generación entera. No hay ninguna posibilidad, eso lo sabe la doctora mejor que yo, de que un niño a los 5 años que no desayuna, almuerza y come, tenga a los 15, a los 20 o a los 50 la misma oportunidad de mis hijas que desayunan, almuerzan y comen. Entonces estos tipos no se están robando la plata de La Guajira, ni del Chocó, ni de Arauca, ni de Antioquia. Se están robando la generación entera, porque en Colombia hay millones de niños cuya única alimentación es el plan de alimentación escolar, el vaso de leche por la mañana con la almojábana y se le dan un pedacito de queso y unos frijoles, con eso pasaron el día. Entonces, es eso, ¿no? La condición humana. Bueno, a mí el tema de la maternidad me cae completo con el libro porque no tengo hijos, entonces yo siempre hablo de mi primer hijo y de mi segundo hijo, que es este, y creo que hice referencia justo en una de las preguntas cuando dije está recién nacido. Entonces sí, de verdad que se parece mucho a eso. No sé, porque no tengo hijos, Vanessa podría comparar entre el libro y sus hijas, pero como ese proceso, esos dolores que se viven, además cuando me lo decía, yo decía, es que además no es un embarazo de 9 meses, el mío fue como de 1 año y medio. Entonces, y además lo dije cuando lo publiqué, porque yo pasé por muchas cosas, en un momento pensé que ya no lo iba a sacar, dije no me convencí de las historias, o a veces las volvía a leer y decía no me gusta, o vuelvo a empezar, y por fortuna tenemos siempre esas voces y esos angelitos que están ahí al pie diciéndole, bueno, siga, ¿en qué va? Hay que terminar. Y cuando lo tuve dije, pasa igual que con el parto. Las mujeres después del parto olvidan el dolor, y eso es fisiológico. Literal, yo olvidé ya todo lo que pasé, todo lo que sufrí, las peleas, las trasnochadas, el llanto, los cuestionamientos que me hice, porque tengo la alegría de verlo ahí. Y ahí descubrí algo. Dije, bien o mal, fui la primera en atreverme a hacerlo. Entonces descubrí que soy una mujer valiente. Y yo decía, estos profesores míos me enseñaron de valentía. Y hay una frase de uno de ellos que dice, no hay que matar a otro para ser valiente. Literal. No tuve que ser médica militar para ser valiente. Fui valiente al pararme ante una cámara hace 20 años, cuando me decían, te estás dedicando a la farándula, cuando te entrenaste para salvar vidas. Pero resulta que yo también salvo vidas desde ahí. Fui valiente al decidir, voy a contar estas historias cuando yo no fui médica militar, porque algunos lo han cuestionado. ¿Por qué viene a contar nuestras historias a alguien que no es militar? Porque me atreví a hacerlo y porque fui valiente, y bien o mal, aquí están. Quedé con más cuestionamientos sobre mí misma, quedé con más preguntas sobre los seres humanos, quedé con más preguntas sobre esta irrealidad de la guerra. Y hoy con lo que estamos viviendo, muchas veces me levanto y yo digo, este libro es como si lo hubiera escrito, son historias de personas que lo vivieron hace 15, hace 20, hace 30 años, pero parece que hubiera pasado esta mañana. Entonces me cuestiono y se los juro, o sea, tengo más preguntas que respuestas. Ahí tienen ustedes, mientras el micrófono sigue rotando, una pregunta cortita para respuesta concreta de ustedes. Un libro que las inspire, porque ya nos contaron ustedes qué hacen, y sobre qué lo hacen, y cómo lo hacen, pero ¿qué leen ustedes? Uno. Es que yo soy una inconforme profunda, a mí nada me gusta, a mí todo me parece, bueno, estéticamente soy un desastre porque soy como el Museo de Arte Popular, entonces a mí todo lo que sea el color, la chiva, lo fucsia, todo eso, todo me gusta, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, todo lo que tiene que ver conmigo no me gusta, todo me parece insuficiente, me da mucha angustia que no me alcanzo a leer todo lo que me quiero leer, que no puedo contar todo lo que quiero contar, que no puedo, siempre que termino digo, qué desastre, mañana no dije la noticia que tocaba, no hice la entrevista, es una cosa brutal, porque yo nunca soy tranquila.
tal vez por eso es que no duermo, pero nunca estoy conforme. Entonces, bueno, ahora me estoy leyendo el de, ¿cuál es que me estoy leyendo? Bueno, terminé el de Piedad Bonet, me parece divino, La mujer incierta. Hay un libro que me gusta muchísimo, que siempre lo recomiendo, que se llama Un amor en Auschwitz, de Francesca Palzi, que es una historia de supervivencia en medio de la guerra, que es una maravilla de libro, y de vez en cuando lo retomo como para recordarlo. Hay uno que estoy leyendo ahora que se llama Con las manos en los bolsillos, que no sé quién es el escritor, me lo regalaron y me ha parecido... Yo me leo 2 o 3 como al mismo tiempo. Creo que hay que leer de lo que le provoque a uno en su momento, y también creo que hay que dejar el libro. Si usted empieza y en la página, hay que, por lo menos 50 páginas, ¿no? Démosle el beneplácito de las 50, pero si a las 50 el libro le pareció hartísimo, Chao. pues chao, porque es que eso es como el cine, y también hay que salirse de cine. Yo me fui, cuando salió la película esta coreana, todo en el mismo tiempo y al mismo lugar, ¿se acuerdan? Y me senté feliz, y de pronto comienza esta señora a gritar, y le pasan un montón de cosas, y a mí me estaba dando como un ataque de pánico ahí en el cine, y en un momento dije, me tengo que salir. Y me paré y me fui, y a uno le da pena como si los señores de atrás le hubieran comprado la boleta, ¿no? Entonces uno sale del cine como escondido, y lo mismo pasa con el libro, como si el autor se fuera a dar cuenta. No, no importa, uno tiene derecho a dejar de leerlo. Entonces lo que sí toca es leer un montón, ojalá sin la angustia de lo que le falta a uno por leer. Es que estuve revisando, y si uno se lee como 3.000 libros en toda la vida, imagínate todo lo que falta. No alcanzas a leerte ni siquiera el 1% de la historia de la literatura. Entonces, a mí sí me da mucha angustia no tener el tiempo que necesito para poderme leer todo lo que me quiero leer. Me gusta Orhan Pamuk, es como de mis más preferidos, de los preferidos. Y bueno, podría seguir la lista. Está bien. Por eso hay que como saber todo la en la vida. Bueno, igual, si ustedes miran mi mesa de noche me da vergüenza porque está llena de libros, entonces dependiendo del mood en el que llego, y eso sí es un hábito que tengo todas las noches, así sea un párrafo, leo un párrafo. Si me puedo ir con un capítulo completo mejor, y si me rinde más, pues bienvenido, pero eso sí es sagrado, sagrado. Y en este momento me estoy leyendo 3 libros. Estoy leyendo un libro que se llama El futuro recordado de Irene Vallejo, y es fantástico, se lo recomiendo, porque además son columnas, entonces es una dicha porque uno lo lee y se lee es una página, entonces ya, listo, lista la página, entonces ya la conciencia tranquila, y aprende un montón. Me estoy leyendo El cerebro trascendente, es un libro de un científico que me encanta porque dice: somos seres emocionales, somos seres que vivimos experiencias trascendentales, creamos o no creamos en Dios, y no creamos, o creamos en las energías y demás, pero el hecho de que no sepamos por qué yo tengo conexión con este animal, o yo vea las estrellas y me conmueva, si no tengo una respuesta científica, no quiere decir que no exista, es que no la conocemos, y hace una diferencia entre la espiritualidad, la religiosidad. Entonces es muy interesante. Leo de hechos, no leo tanto de novela, entonces por eso estoy como... Y estoy leyendo Nexus, que también es maravilloso, que es totalmente actual y que nos hace esa reflexión sobre el fenómeno que estamos viviendo con la información, con la desinformación y todo lo que está pasando en este momento. Pero, es decir, yo creo que sería muy egoísta limitarnos a un solo libro. Hay un libro en mi corazón que siempre me recuerda lo que es realmente importante, que es El Principito, por ejemplo, y que cada que lo leo describo... Odié El Principito, pero en el colegio. No le conté el chiste nunca. En el colegio. Nunca pude, ni El Principito, ni Cortázar, ¿cómo se llama el de la maga? Rayuela. Ni Rayuela, nunca pude. Y todos los novios, como Llegar me al encanta el momento. mamerto argentino, entonces me mandaban a leer Rayuela, y yo siempre, mi trauma es que nunca pude leerme Rayuela. Yo, pero esta vaina, este desorden, esta maga, esta gente que tiene se lo derecho. lea al revés, que al derecho, no, yo eso no, nunca pude, ni con El Principito tampoco. Sí, yo en mi caso sí lo adoro, y cada que quiero sacudirme y recordarme de cosas importantes y esenciales, vuelvo y leo un pedacito. Bueno, está bien, muchas gracias por decirnos lo que leen y lo que no leen, eso también es bueno saberlo. Siguiente pregunta, micrófono por favor, ¿dónde va? Bueno, No veo. primero agradecerles de darnos la oportunidad de enseñarnos todas estas cosas. Tengo 16 años y mi nombre es Antonella, y quisiera estudiar comunicación social y ser una periodista, y quisiera preguntarles si creen que vale la pena y cómo creen que el periodismo va a ser transformado o desplazado por la inteligencia artificial y la tecnología. Gracias. Yo sí creo que vale la pena. Y defiendo profundamente, Antonella, el estudio de periodismo, de la carrera de comunicación social. Ahora, si yo me reversara, yo tal vez habría estudiado Derecho, que digamos en mi vida mi gran frustración es no ser abogada, simplemente por el conocimiento que sobre la Constitución y sobre las leyes de Colombia me da el derecho, y habría hecho una maestría en periodismo, que es una posibilidad. Pero yo estudié periodismo y hice una maestría en política latinoamericana, en historia política latinoamericana. Lo que sea, pero el periodismo sí hay que estudiarlo, sí hay que ser periodista. Cuando tú miras el contexto de los estados, está el ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso que hace las leyes, y el judicial, que son los jueces. La definición de democracia son estos tres,
Y atravesado pasa un montón de cosas. Los órganos de control, que son Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, la gente, la capacidad de voto, la capacidad de organizarse en sindicatos, la obligación que tiene el Estado de garantizar que todo el mundo tenga sistema de salud, que la gente pueda comer. Todo eso, digamos, está en la consolidación del Estado. A mí la que más me gusta es un alemán que se llama Wolfgang Merkel, que es después, digamos, Estado más profundo, pero si lo puedes ver, búscalo, que lo vas a entender. Y al lado está la prensa. La prensa es muy importante para la democracia. A los presidentes que no les gusta la democracia, no les gusta la prensa. Y tú como periodista te das cuenta. Yo no puedo ir a trabajar a Venezuela, porque es muy difícil. De hecho, la última vez que fui, me encerraron en un cuarto y me deportaron. Y antes de eso pude ir a hacerle una entrevista a María Corina Machado, porque me metí y dije que iba para una playa y me fui en vestido de baño. Entonces, cuando llegué en blue jeans, ombliguera y vestido de baño, el señor de migración se confundió y le pareció que yo era una turista más y me dejó entrar. Y fui a entrevistar a María Corina y salí. Pero tú no puedes trabajar en Venezuela. Tú no puedes trabajar en Cuba. Tú no puedes trabajar en Marruecos. Obviamente no puedes trabajar en los países como Irán, Irak, Afganistán, todos estos lugares muy difíciles donde no hay democracia, no puedes ejercer el periodismo. Y la pelea, cada vez que tú escuches un presidente de cualquier lugar del mundo dándole palo a los periodistas, es porque a ese señor le está incomodando la democracia. Obviamente el principio fundamental del periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique. Si tú no publicas algo que le incomoda a alguien, estás haciendo otra cosa, relaciones públicas o publicidad, que también es válido, pero no es periodismo, incomodas todo el tiempo. Entonces, a los líderes que no les gusta el periodismo, que no les gusta la prensa, pues no les gusta la democracia, les empieza a incomodar. Tú en Estados Unidos, pues, en el gobierno de Barack Obama, lo que quisieras, y era dificilísimo, y se ponían furiosos y todo, pero podías estar ahí. Y con Trump en el primer gobierno, podías estar ahí. Y sacó a Jorge Ramos a las patadas de una rueda de prensa, pero la gente pudiera preguntar. Yo misma fui y le pregunté a Trump, que fue una portada que tú me diste en El Espectador además, que se iba a mandar 4.000 tropas a Colombia. Y el tipo se pone furioso porque no pregunta, pero no importa, se puede. En este momento no sé si se pueda, yo no sé si uno como periodista puede ir a decirle al señor que lo que está haciendo es xenofobia, no sé, ¿no? Pero esto para decirte que cuando tú ves que por eso la democracia, que el periodismo es tan importante, siempre va a haber alguien que no quiere que publiques, siempre te van a decir que está en crisis, pues obvio que está en crisis porque el periodismo vale, porque viajar vale, porque trabajar vale, pero los periodistas somos lo suficientemente creativos y por eso es tan importante la creatividad, como para buscar la manera de cómo es que vamos a seguir contando una historia, por dónde nos vamos a meter, y las redes y todo eso son aliados, no son competencia. El señor que graba y dice, ay, acá hay un incendio, eso no es un periodista, es un señor grabando diciendo, ay, acá hay un incendio. El periodista coge el, ay, acá hay un incendio y dice cómo, cuándo, dónde, por qué pasó, si hay gente quemada o no, si el hospital adyacente funciona o no, son cosas distintas. Entonces, tener súper claro qué es periodismo y qué no es, y seguir adelante. Y ojalá estudies y acá te esperamos. Antonella, gracias por estar aquí, de verdad y de corazón. Este es el mejor pago que uno recibe, de verdad. Y verte y que hagas una pregunta, gracias, 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 gracias. El periodismo es más necesario hoy que nunca, precisamente por toda la desinformación que estamos viendo, porque ahora cualquiera coge una cámara y vuelve viral cualquier cosa. Entonces esa labor de verificación, esa labor de defender la verdad es más importante que nunca. Pero sí te voy a decir, y creo que te lo digo desde la experiencia, puedes estudiar Derecho o puedes estudiar Medicina y ejerces el periodismo. ¿Por qué? Porque eso te da una herramienta, y Vanessa usaba una frase ahora, dice, sabemos de todo y sabemos de nada, ¿cierto? Entonces somos un océano de conocimiento, pero tal vez no mucha profundidad, que igual lo puedes hacer después, te puedes dedicar a la política, a la economía. Entonces simplemente te lo digo con el sesgo que yo tengo, porque hice una profesión primero y después, por fortuna y por las cosas de la vida, llamémoslo como lo llamemos, llegué al periodismo y a ejercer mi profesión de otra manera. Y como médica estoy convencida de que estoy en el lugar que estoy salvando vidas y que estoy ejerciendo mi profesión de otra manera muy distinta a la que nos forman, en la que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Pero después de la pandemia quedó confirmado y está documentado y hay evidencia científica de que la comunicación es la estrategia no farmacológica más importante de todas. Si tú quieres que un paciente se adhiera a un tratamiento, necesitas comunicación, necesitas el mensaje correcto en el momento correcto de la persona correcta. Eso es comunicación. Entonces, qué bueno que te interese la comunicación responsable, lo necesitamos en este momento, y queramos o no, hoy todos no somos solamente consumidores pasivos de información como antes, que prendíamos el televisor y teníamos 3 canales y nos llegaba un periódico, o prendíamos la radio y escuchábamos lo que nos querían contar. No, ahora somos editores, somos diseminadores de información. Entonces creo que hay una oportunidad inmensa, pero vuelve y juega, y aquí vengo con mi molitilla, no me cansaré de repetirlo, insisto, calidad y creatividad es lo único que va a hacer la diferencia. Gracias, Doc. La otra que repite mucho es, busquen las causas, hay que buscar las causas. Gracias por la respuesta tan generosa de la colega Antonella, gracias por la pregunta. Tenemos tiempo para una última, por favor. Muy afortunado. Primero expreso mi gratitud a las dos por el aporte al legado histórico, porque realmente cuando se hace una obra
y sobre todo hablando de la guerra se está dejando un mensaje para las futuras generaciones. Estoy muy sesgado también, pues, porque soy médico, por lo tanto el reconocimiento especial para la doctora Fernanda por decir tantas verdades. Y cuando escuché ahora el conversatorio y hablaba a Vanessa de ese respaldo a la JEP, me parece supremamente importante, pero también veo que los médicos, así como usted lo manifiesta en el texto, doctora, tenemos mucho temor a contar las cosas cuando nos ha sucedido. Esos temores quizás vienen por el mismo dolor de recordar hechos que no nos gustan, y por otra parte, la misma vocación de médicos te impide que cuando has tenido una exposición a un hecho doloroso, quieras buscar reparación. Yo creo que ninguno de los 15 médicos les prepararon nada, y ninguno exigió ni ninguno solicitó. Entonces, a través de esa obra, de cierta manera, a nosotros nos llega un reconocimiento indirecto, que es muy bonito y que pues obviamente se agradece. La invitación ahora y la pregunta que sí les tengo, es que ¿han considerado buscar quizás una traducción de los textos? ¿Por qué lo pregunto? Recientemente me pasó una anécdota con su libro. Estaba en un vuelo internacional y al lado me tocó una enfermera de Estocolmo. Y resulta que ella estaba leyendo Narcos. Yo digo, pero ¿usted por qué lee eso? ¿No? Entonces obviamente me decía, sí, es que mi vida en este momento es un periodista que estuvo, nuestro, sueco, estuvo viviendo entre México y Colombia en los 90s y aquí está el supertítulo. Y eso es lo que está consumiendo la gente que en países donde tienen un altísimo nivel de lectura. Yo tenía su libro. Entonces le dije, mira, y le expliqué, y me dijo, ah, qué bueno, ¿y en qué idioma está? Español. Bueno, ojalá llegue una traducción. Entonces también mi invitación es a que exploren el mercado y puedan buscar una traducción pues al inglés, por ejemplo. Y además, como colegas en otras latitudes, uno habla de su experiencia de una forma, de estas historias que narra la doctora en el libro, son tan coloquiales para nosotros, es como algo que, como ver parte del paisaje, y no debería ser. Y de repente por fuera valoran muchísimo ese tipo de historias, pero no están en el idioma. Entonces quisiera saber si lo han considerado. La editorial tomó nota, gracias. Eso es lo más importante, que la editorial tome nota. Doctor, gracias por su comentario, gracias de verdad por esa empatía y porque eso nos confirma que definitivamente todos, además se los voy a decir, eso también me lo dijo uno de los médicos, que nunca usó un camuflado, sino que le hizo frente a la guerra con lo que yo digo, la mejor arma que aprendió a manejar, y fue la cirugía. Fue jefe de las UCI del Hospital Militar durante más de 20 años, y este hombre también, yo creo que muchos de ustedes recuerdan una imagen en el noticiero hace muchos años de un soldado en el helipuerto con una granada en una pierna y este hombre con un traje de explosivos caminando hacia ese soldado para extraer una granada. Entonces él me decía, hemos tenido que hacer cosas que no están en los libros y que no deben estar en los libros, pero él fue el que me dijo, yo no estuve en un campo de combate, pero soy víctima de la guerra porque la he vivido. Entonces eso nos confirma que todos de una u otra forma, y que sí, debemos cambiar el relato por estas personas que están haciendo país, por estas personas que están poniendo lo mejor de sí y de esa vocación para construir una mejor Colombia. Y yo sé que usted hace parte de esas personas durante el servicio rural. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. He recibido comentarios parecidos. Tuve la fortuna de estar en la Feria del Libro de Guadalajara y muchas personas se acercaron muy interesadas, incluso de otros países. Se acercó una persona de Ucrania a decirme que estaba muy interesada en el relato, que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la guerra y que le interesaba mucho porque era otra mirada definitivamente del conflicto. Y alguien también me hacía una reflexión que también me ha quedado sonando, y es, si estas historias nos conmueven a nosotros, que de una u otra forma estamos acostumbrados, y nos conmueve que alguien arriesgue su vida sacando la granada del cuerpo de otro, que alguien tenga que asumir un rol y un papel totalmente distinto, de cambiar su nombre, cambiar su edad, cambiar su teléfono, para camuflarse como el médico de la operación Jaque, para que no sospecharan quién era. Cuando nos asombramos ante un médico que ante las necesidades de un paciente y por salvarle las extremidades, porque dice, es que este es un muchacho, porque todos los que van a la guerra son jóvenes, son muchachos, dice, yo no le quiero amputar las piernas, me voy a inventar un tutor distinto, y en este momento tiene tutores que se están usando en caliente en la guerra de Ucrania, y que no hay que ser médico para ponerlos. Cuando todos estos personajes los leemos y nos conmueven, decían, ¿cómo no se van a conmover en Suecia donde no tienen guerra? Entonces, me pusieron el comentario sobre la mesa, pero bueno, vamos paso a paso, ojalá tengamos esa buena noticia. Yo respondo dos cosas. Lo primero, que lo de la traducción es totalmente de la editorial. Eso ahí pues uno no manda a hacer el libro en inglés porque pues no, yo a qué horas además. Esa parte no. Pero le saca el rato, fijo. No, yo no tengo tiempo. Uno sí para lo puede mandar a traducir, no, usted no lo va a traducir, pero uno lo puede mandar a traducir. Bueno, se la dejo a mí una universidad me dijo, se lo traducimos. Bueno, sí, no, yo no tengo esa logística, eso no sé cómo se hace. Lo segundo es que la historia también es Narcos. Es que uno no puede cambiar la historia, uno puede cambiar el futuro, lo que viene. Pero la historia de Colombia también es Narcos. La historia de Colombia también es la casa esa de Pablo Escobar que mandaron a demoler en Medellín, que yo digo, ¿pero por qué demolieron esa casa? Es que uno no, porque usted manda a ponerle
a implosionar una casa, entonces borró la memoria. Pues no lo va a borrar, ahí está, y la gente va a Medellín y busca la tumba de Pablo Escobar y hace el tour de Griselda, ¿se llama? De Griselda Blanco, porque eso también es la historia de Colombia. Los alemanes no pueden cambiar su historia, no pueden cambiarla. Tienen Treblinka, tienen Auschwitz, tienen los horrores, tienen el muro de Berlín, que es como lo más infame que ocurrió en el siglo XX, pero ahí lo tienen, y lo cuentan y lo repiten. Esta semana Olaf Scholz, el canciller alemán, que me pareció un discursazo que se mandó divino, diciendo: lo que más me aterra del momento que está viviendo el mundo es que estoy recordando un pasado que los alemanes ya recorrimos y no queremos volver a vivir, haciendo referencia a la xenofobia que se está viviendo con Trump en Estados Unidos. Entonces, esa es también la historia de Colombia. Lo del Palacio de Justicia es la historia de Colombia, lo del M-19, bueno, la muerte de Gaitán, es todo. Y nos toca contarla todo y entender que los lugares tienen sus historias y que hay que dignificar también ese pasado y comprenderlo. Si quiere usted, a mí todo lo que tiene que ver con esas series de mafiosos y todo, pues me hastían y me repugnan. Pero es que es la historia nuestra también, ¿no? Me gusta muchísimo eso que usted dijo, la historia no se puede cambiar. Se puede cambiar, es el futuro. Cambiar el futuro se llama un libro, ahora que hablamos de libros, de Eduardo Pizarro León Gómez, sobre los procesos de paz en Colombia, los frustrados y los que llegaron a feliz término, y sobre qué podemos hacer para mirar hacia adelante. Otra vez terminamos hablando de la guerra y demás. Yo quiero agradecerles especialísimamente a ustedes dos por acompañarnos hoy, por darme el privilegio de compartir acá sentados, de aprender de ustedes y de sus historias y de sus procesos de escritura. Muy, muy generosos ustedes, de verdad. También agradecerle, por supuesto, a la gente que nos acompañó en el auditorio de Compensar de la calle 94 en Bogotá, y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de las transmisiones en Facebook, en YouTube y en El Espectador, y por supuesto recordar que si faltase algún elemento para enfatizar en la importancia de los temas sobre los cuales escriben ellas, y para demostrar la conexión que tienen además las historias, se me ocurre pensar que hace 166 años mal contados, el 24 de junio de 1859, un señor que se llamaba Henri Dunant estuvo en una guerra terrible que hubo, más de 30.000 muertos, dicen los libros de historia. Se llamaba la batalla de Solferino, de Francia y Austria, y pues fue como todas las guerras devastadoras. En aquella época ni siquiera había como normas para comportarse en la guerra, y lo que este señor escribió, sin ser médico y sin ser víctima directa, fue un libro que se llamó Relato de Solferino, y lo escribió hablando con el personal sanitario, con el personal médico que atendió esa tragedia, y de inmediato, al ver semejante dolor, insisto, tragedia humanitaria, organizó a las mujeres que estaban buscando a sus parejas víctimas de ese conflicto, conformó un comité para rescatar a aquellos que estuviesen por ahí tirados en medio de los destrozos de la guerra, y para hacer listados de búsqueda y no dejar que esas personas se perdieran, que la gente las olvidara. Eso ocurrió en una tragedia hace 166 años. Y esa cartita que él escribió, que se convirtió luego en un libro que se llamó Relatos de Solferino, a la cual mucha gente no le quería parar bolas, o decía que quejarte era de tema, o que no hablemos de violencia o demás, ese libro fue la base de lo que después se convirtió en los convenios de Ginebra, que son nada más y nada menos que las reglas de la guerra. Porque volviendo a nuestro caso, a ese del que ustedes hablan, hasta para la guerra hay reglas. Los combatientes no pueden andar diciendo que mataron al del otro bando porque sí o porque no, si está en condición de indefensión, si ya no puede combatir, menos aún se puede meter con el personal sanitario. Hay que respetar al personal sanitario, a las personas neutrales en la guerra. En fin, imagínense la herencia tan impresionante que nos dejó ese libro, esa obra, relatada a partir de la obra del personal sanitario, recogiendo los testimonios y organizando a las mujeres, a la voz de las mujeres que giraban en torno al amor de sus parejas perdidas en la guerra, que se fueron a combatir y nunca volvieron. Pues bien, esa lección nos dejó Relatos de Solferino. Acá nos quedamos con muchísimas lecciones que estoy seguro seguiremos descubriendo a medida que leamos en profundidad y con muchísimo detalle las obras de la doctora Fernanda y de Vanessa. Abrazo para ustedes, abrazo para todos, gracias a la editorial. Muchas gracias, y gracias a ti por ese periódico genial que es El Espectador. Gracias a Penguin Random House, doctora, gracias, y a ustedes sobre todo, porque un sábado yo voy a venir a escuchar a un par de señores hablando, pues tiene que ser un gran esfuerzo, así que muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, y mi aplauso para ustedes, de corazón. Y por unirse a este homenaje a estos valientes, de verdad, gracias. Sin duda, una jornada de mucho aprendizaje, diálogo y descubrimiento. Y ahora que tengo la oportunidad, en nombre de Penguin Random House, Compensar y El Espectador, quiero aprovecharla para agradecerles, porque definitivamente es necesario. Palabras que enaltecen, voces que alientan, mujeres que inspiran. Gracias, Vanessa de la Torre. Gracias, doctora Fernanda Hernández.
quiero aprovechar también para contarles a nuestros asistentes que afuera del auditorio van a poder encontrar los libros para que los compren, los adquieran, y aquí vamos a tener en unos momentos una jornada de firmas. También pueden estar aquí adentro para recibir la firma de las dos autoras. El próximo presidente del país podría ser moderado por...